Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y todas. Gracias por estar en esta semana de la clase correspondiente al 13 al 19 de septiembre del 2021 con la materia Evaluación de Proyectos de Inversión. Me permito hacer una explicación general sobre las actividades a desarrollar durante la presente semana y sobre las temáticas involucradas dentro de la asignatura. La unidad 1 correspondiente a los proyectos de inversión, el tema involucra durante esta semana 3 puntos centrales, los cuales los describo a continuación. Explicar cómo analizar el concepto de proyectos. El contenido 2, evaluar el valor económico agregado de los proyectos para determinar su factibilidad. Y el contenido 3, que corresponde a la explicación para establecer el ingreso marginal de los proyectos. El contenido 4, explicar cómo diseñar proyectos. El contenido 5, explicar el impacto económico y social de los proyectos. El contenido 6, explicar cómo analizar las externalidades y técnicas de evaluación de proyectos. En esta semana nos enfocaremos principalmente dentro de los primeros 3 puntos que involucran a las diferentes actividades y temas que vamos a desarrollar. El objetivo central de toda la asignatura radica en evaluar y rentabilizar los proyectos de inversión de capital y en inversión financiera para tomar mejores decisiones de inversión dentro de las empresas o dentro de las diferentes iniciativas emprendedoras que puedan caer en el desarrollo de nuevos proyectos con miras a rentabilizar y generar un crecimiento. Durante esta semana, si vemos la primera temática, pasaremos a explicarla. Contenido 1. Explicar cómo analizar el concepto de proyectos. Creo que un punto bien importante es tomar en cuenta el concepto. Cito textualmente el concepto. El crecimiento de las organizaciones viene establecido por una visión futura, estableciendo una alineación estratégica. Para lograrlo es necesario tener en mente conceptos importantes de lo que es un proyecto, desde la conceptualización con una primera idea hasta la ejecución, control sobre este, y agregaría, pues, creo que también es importante mencionar el tipo de proyecto, las características de los proyectos, el grado de innovación de los mismos, el ciclo de vida de las empresas, el ciclo de vida del proyecto en sí, las características del mismo, los beneficios esperados, la inversión esperada y una forma adecuada de poder generar un apalancamiento si es requerido y tener una estructura de capital adecuada para la ejecución del mismo. Creo que el objetivo central también es enfocarse en la visión estratégica del empresario, que debe de estar buscando constantemente proyectos con connotaciones innovadoras para buscar siempre el crecimiento. Una de las limitaciones que existen dentro de las empresas a nivel centroamericano, según el sistema de integración centroamericana, es que las empresas se les dificulta diseñar, ejecutar, implementar y dar seguimiento a los proyectos por diferentes tipos de motivos. Uno de los, dentro de nuestro análisis, ¿verdad? ¿Qué es lo, para poder identificar o poder analizar los proyectos, debemos de tener una envergadura en diferentes contextos, no solo desde el punto de vista financiero, que es lo que involucra la asignatura más focalizada en esta parte, pero no olvidemos que debe de existir una viabilidad de mercado, una factibilidad a la hora de poder identificar las oportunidades que puedan existir en un mercado o mercados definidos para la visión que hemos tenido dentro del proyecto de desarrollo, no importando las características, como lo citamos anteriormente, del tipo de proyecto, pero hay que tener dentro de nuestro análisis toda esta serie de elementos. También, dependiendo de las características del mismo,
Hay regulaciones, hay leyes, por ejemplo, leyes ambientales, leyes sociales, u otro tipo de requerimiento específico y que determina realmente el logro de la ejecución del mismo a lo largo de una especificación que hemos establecido para el desarrollo del mismo. Entonces, uno de los puntos bien importantes, ¿verdad?, es poder realmente visionar todos estos puntos centrales que dificultarían o facilitarían la ejecución de los mismos. Y, obviamente, en la lógica financiera y los métodos financieros más acordes a las características de la evaluación del proyecto, tomando en cuenta, como lo hemos citado, su etapa de desarrollo, el proyecto específico, el sector específico del proyecto o la connotación dentro del modelo de negocios que el proyecto involucra y la mejor forma o criterio financiero para poder evaluar su impacto dentro del crecimiento del negocio. Otro punto importante que tiene que ver con la administración de los proyectos, tomemos en cuenta que tenemos una evaluación general de lo que es prácticamente toda la información financiera de la empresa. Necesitamos conocer la información financiera actual y darle una predictibilidad a los flujos para poder dictaminar en un tiempo específico si la ejecución del proyecto nos va a generar beneficios tomando en cuenta los costos, los tiempos, la búsqueda del resultado esperado, como sería la calidad, tomando en cuenta también todo lo que tiene que ver con la estructura de activos fijos actuales y el rendimiento que queremos maximizar o la búsqueda de otros activos específicos para desarrollar nuestro proyecto. Sí, en mayor medida el proyecto a ejecutar tiene una connotación en la búsqueda de activo o algún tipo de intangible, como pudiera ser una franquicia o algún tipo de estrategia definida que pueda generar un crecimiento del negocio. No olvidemos, como lo hemos mencionado, el ciclo es fundamental en la lógica del proyecto. El tiempo en que está la empresa, el tiempo en que está el producto, tomando en cuenta los cronogramas de ejecución, es decir, tiempos de inicio, tiempos de desarrollo, tiempos de finalización que se puedan ajustar aquí. Que se puedan ajustar a las capacidades adecuadas para implementar la estrategia que la empresa definió a la hora de poder ejecutar este proyecto y por lo cual ha involucrado recursos financieros y recursos en diferentes índoles para el ciclo de duración del mismo, como lo dice la presentación. Las fases no las olvidemos y recordemos las que son importantes bajo una estructura de proyectos, bajo un enfoque de PMI, que es la institución referente a nivel mundial que dictamina cuáles deberían o deben de ser las mejores prácticas en la ejecución de los proyectos y que cita bajo una lógica definida cuáles son estas fases para poder determinar los proyectos de una manera mucho más adecuada. Las fases, la definición de los objetivos, la estrategia específica, la planeación, que involucra desarrollar el modelo de negocios, cómo lo vamos a trabajar, la gestión presupuestaria, el cronograma general de actividades, los involucrados específicos, los riesgos específicos, la fase de puesta en marcha, que tiene que ver siempre, ¿verdad?, con las herramientas y metodologías antes mencionadas, donde vamos a darle seguimiento al programa, donde vamos a darle seguimiento al presupuesto, donde vamos a identificar riesgos y mitigar los riesgos si esos se presentan en mayor o menor medida
y todo lo que tiene que ver con gestión, utilización de algún tipo de herramienta tecnológica para el control, monitoreo, seguimiento y resultados específicos. Las conclusiones donde entregamos el producto específico y los resultados en base a los objetivos desarrollados. La curva es importante, el tipo de innovación que estemos desarrollando o el tipo de proyecto que estemos desarrollando, la etapa del mismo y los tiempos específicos. Creo que son sumamente importantes porque nos refieren, por ejemplo, dentro de la lógica presupuestaria, curvas de valor ganado o perdido que nos dan diferenciales de gestión presupuestaria que son muy importantes para los analistas, principalmente financieros, pues porque nos están dictaminando, y el gerente de proyecto, porque nos están dictaminando si el proyecto va consecuentemente acorde a lo planificado en términos de ejecución y en términos financieros. En la unidad 2, el concepto del valor económico agregado es muy importante y que tiene que ver mucho con la lógica de proyectos en términos de sus resultantes financieras. No olvidemos algo que hemos mencionado, si estamos desarrollando un nuevo proyecto o la implementación de una mejora de un proyecto o algo que tipifique la innovación específica en la lógica de proyecto, debemos o estamos esperando un crecimiento patrimonial, mayores rentabilidades, mayores ingresos en un periodo específico determinado. Citamos el concepto, si logramos crecer, logramos buscar un crecimiento empresarial con base a las siguientes metas: mantener un máximo de utilidad con la mínima inversión de los accionistas y lograr el mínimo costo de capital. Trabajar con el mínimo riesgo según los siguientes parámetros: proporción equilibrada entre el endeudamiento y la inversión de los propietarios o accionistas, proporciona un equilibrio entre las obligaciones financieras a corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta, como lo citamos, los diferentes riesgos que están involucrados en la gestión de proyectos y todo lo que tiene que ver con la estructura de capital, para poder dictaminar de mejor manera la factibilidad financiera de los proyectos. Debemos de contar con indicadores adecuados financieros, tomando en cuenta la liquidez, el endeudamiento adecuado para tener ese equilibrio que se menciona, del cual, citando, dice: para medir estos factores se cuenta con un método de medición llamado el EVA o valor económico agregado. El concepto lo citamos textualmente: el valor económico agregado o utilidad económica es el producto obtenido por la diferencia entre la rentabilidad de los activos y el costo de financiamiento de capital requerido para poseer estos activos. El valor económico agregado es una medida de actuación para la toma de decisiones de una empresa. Esta medida permite fijar estrategias y objetivos encaminados a la creación de valor, y el valor significa crecimiento. ¿Y el crecimiento cómo se presenta? Crecimiento financiero. En otras palabras, un crecimiento que genere una lógica de crecimiento patrimonial. Esa sería la forma más específica de poder interpretar la lógica del valor. Si a todos los ingresos operacionales se le deduce la totalidad de los gastos operacionales, el valor de los impuestos y el costo de oportunidad del capital, se obtiene el valor económico agregado. Las ventajas: marca una diferencia en el mundo de los negocios al permitirles a las empresas que lo implementen, optimizan la gestión y aumenten la riqueza. Esta es una forma de medición que presenta la ventaja de: puede aplicarse a cualquier tipo de empresa sin importar su actividad o tamaño, y me está generando una forma de, en un momento determinado, darle una evaluación adecuada a mi negocio o mi empresa. Y ustedes pueden ver, cuando revisen la presentación, las fórmulas básicas para poder calcular
este método del valor económico agregado. Finalizando con la explicación, tenemos el punto 3, cómo poder explicar y establecer los ingresos de los proyectos. Hay diferentes criterios. El criterio de inversión, no lo olvidemos, es el requerimiento necesario o requerido pues para poder poner en marcha el proyecto que hemos dimensionado dentro de nuestra planeación específica. Existen parámetros para poder implementar los proyectos y para poder obtener los resultados que hemos citado, como los costos presupuestarios, la calidad específica o la innovación específica que requerimos, los tiempos específicos acordes a la lógica o el ciclo de ejecución de la empresa, citando todo el proyecto de inversión incluye recolección y evaluación de los factores que influyen de manera directa en la oferta y demanda de un producto. Esto se denomina estudio de mercado y determina a qué segmento de mercado se enfocará el proyecto y la cantidad de producto que se espera comercializar. Si estamos hablando de proyectos que están con una connotación de nuevos productos o servicios. Pero en forma general, hemos mencionado los factores o los parámetros que afectan un proyecto principalmente, que se denominarían el triángulo general en términos del éxito adecuado de cualquier tipo de proyecto, indiferentemente del tipo o resultante esperado. Existen características, ¿verdad?, que podemos citar. Las metodologías de evaluación de inversiones y los resultados que de ellas se derivan no son un elemento determinante en las políticas de las inversiones, sino uno más entre los criterios que será preciso tener en cuenta a la hora de decidir sobre los proyectos de inversión. Es decir, de que el analista o la gerencia de proyectos o el dueño de la empresa debe de tener la capacidad de tener un portafolio u opciones de rendimientos en términos de la inversión y resultados y las características del proyecto. Un nuevo producto, una nueva maquinaria o un nuevo activo, comparar los diferentes tipos de niveles de inversión y dictaminar, como mencionaba, la estrategia adecuada que se espera tener con la implementación de el mejor proyecto que establezca los rendimientos esperados de mejor manera. Debemos de tener toda una serie de capacidades y elementos evaluativos, cualitativos y cuantitativos, que nos puedan dictaminar ese elemento específico de los proyectos. Como lo hemos citado anteriormente, no solo nos debemos de enfocar en una lógica financiera propiamente dicha, dependiendo la envergadura y los tipos de proyectos, hay otros elementos. No obstante, ¿verdad?, creo que una mejora dentro de la rentabilidad, un incremento de los ingresos, una optimización en términos de costos que se traducen en beneficios de rentabilidad característicos de mi industria específica, una innovación adecuada que me genere un incremento o una potenciación adecuada dentro de mi industria, son elementos que van involucrados en esta lógica del ingreso marginal esperado a la hora de implementar, ejecutar, monitorear y tener una resultante adecuada sobre los proyectos. Las consideraciones financieras, citamos, el estudio financiero considera la información de mercado, como lo acabamos de mencionar, la parte técnica, para obtener flujos de efectivo proyectados adecuados, ¿verdad?, en el horizonte o el tiempo específico bajo cronograma que se ha establecido para la ejecución del mismo.
tomando en cuenta mi estructura de capital o las lógicas de porcentajes de inversión propios y de terceros que han sido requeridos para la implementación de este proyecto. Al final, para terminar, en esta explicación general, no olvidemos, todo lo que hagamos debemos de tener en cuenta que lo que se está buscando a la empresa es un valor financiero, un crecimiento financiero y la búsqueda de sostenibilidad en el tiempo a la hora de implementar los proyectos. Una lección aprendida es la empresa que no está desarrollando proyectos en forma constante como visión estratégica de crecimiento es una empresa que no va a crecer. Y referencialmente sobre esto lo dice el Sistema de Integración Centroamericano, es decir, el SICA, lo menciona la CEPAL, dentro de sus indicadores que existe dentro de Centroamérica una dificultad para que las empresas, principalmente en el sector PYME, ejecuten e implementen proyectos que le generen rendimientos de crecimiento. Esto se debe a miles de factores, pues no obstante, si nos enfocamos en la capacidad de ejecutar o del dueño de ejecutarlos, ahí podemos explorar muchos elementos que son importantes de este análisis. Y pues lo planteamos en forma general. Agradeciendo que me hayan escuchado, hemos tenido una aproximación general de las temáticas a desarrollar durante la presente semana. No olvidar revisar la plataforma donde se encuentra los PDF relacionados a estas temáticas, se encuentra esta presentación y cumplir con las actividades de la semana en forma individual y en forma grupal. Les deseo un feliz día. Gracias a todas y todos. Mi nombre es Jaime Rivera. Gracias.